vimos en televisión las escenas de lo que pasaba en Italia, por ejemplo, a los camiones del ejército con aquellas cantidades de muertos, con una excavadora abriendo una fosa común para tirar los muertos y les tiraban gasolina y les prendían fuego y ahí los... Era chance de velarlos ni saber, imagínense la gente que no supo ni siquiera dónde quedó su familiar. Veíamos escenas de lo que pasó, por ejemplo, allá en Sudamérica, en Perú, en Ecuador, donde la gente se moría en la calle. Se moría en los apartamentos y nadie tenía valor de ir a sacarlo. Que yo tengo un tratamiento que se está usando en México, solamente que está de forma experimental, me dice. Pero no vaya a contar, no le vaya a decir a nadie, no le vaya a decir a los médicos que lo están viendo ni a nadie. Y lo que me decían, pues lo que me decían, yo lo hacía porque la verdad es que uno no quiere morirse. Pues también yo quiero dar testimonio de que Dios obró en mi vida para que yo me recuperara de esa enfermedad tan fatal. Retomando el tema de la pandemia, ¿cómo fue su vida en este caso? Esa diferencia, ese contraste que hace lo que fue la pandemia a la libertad que ahora tenemos. Fue una experiencia, yo diría, horrible, lo que vivimos todos en ese tiempo de la pandemia. Gracias a Dios yo soy un sobreviviente del COVID-19. Nosotros tenemos un canal de televisión acá en Copán Ruinas. Soy periodista y me toca andar en campo buscando la noticia. Y en ese tiempo de la pandemia también nosotros, aparte de informar, hicimos una labor social bastante grande a través del canal y un grupo de amigos para poder ayudar a la gente que estuvo sin trabajo, porque aquí es una ciudad donde se vive eminentemente del turismo. Creo que un 90% de la población del casco urbano, pues vivimos del turismo. Los mototaxistas, la gente trabaja en los hoteles, en los bares, restaurantes, y todo eso cerró durante la pandemia. Esta gente quedó sin trabajo, quedó sin empleo, sin poder llevar comida a su mesa. Entonces nosotros a través del canal hicimos una campaña donde recaudábamos víveres, armábamos bolsas de provisión y repartíamos a la gente que estaba sin trabajo, que tenía necesidad. Hicimos una labor bastante grande junto a un grupo de amigos que nos organizamos para poder ayudar. Pero en eso de andar ayudando ayudas, recabando la noticia y todo eso, nos contagiamos todos los miembros del canal, todos los que trabajamos en el canal, nos contagiamos de COVID. Primero fue un compañero José René, fue el primero que resultó con COVID. Después la compañera Melissa Díaz, después mi esposa, otra muchacha que trabajaba con nosotros y lógicamente yo también. Lastimosamente, pues al que más fuerte le pegó fue a mí. A los compañeros, cuando comenzaron con los síntomas, fueron a los centros de triaje, les dieron el famoso tratamiento maíz, pero caso contrario, mi persona, yo venía saliendo de una bronquitis que tuve crónica y ya contagiarme con el COVID me afectó mucho. Fue una experiencia horrible, como le cuento, vi morir a varias gente, amigos, conocidos, incluso un reconocido doctor. Él era de Progreso, pero vivía aquí en Copán Ruinas, tenía su clínica acá, y era el médico que nos miraba a nosotros. Y él murió a raíz del COVID también ahí en la pandemia. Yo tuve serios problemas con los pulmones, una neumonía muy grave. Bueno, llegamos a punto de que mis pulmones ya no se miraban más. Se miraba blanco, transparente, las radiografías que me hacían del tórax. El PCR que me lo hacían todos los días empezó a subir de 12, 26, 48, llegué a 96, que es el grado de infección que tenía todos los días. Yo fui militar, le contaba, durante mucho tiempo. Ahora
algunos compañeros de armas que estuvimos en el ejército, de compañeros como sargentos y ahora son coroneles. Tengo muchos compañeros que son coroneles y hay uno que es general. Y un amigo que era comandante del primer batallón me ofreció que me mandaba a traer en una ambulancia aérea para llevarme al hospital militar, cuando se dio cuenta de que yo estaba contagiado y que estaba grave, ¿va? Pero gracias a Dios, una sobrina mía, que es doctora, amiga de una neumóloga muy buena de San Pedro Sula, consultó con ella y la neumóloga le dijo, mira, le dijo, yo no te recomiendo que movas a tu tío, porque si ustedes lo pueden tener ahí con lo necesario. Yo tenía oxígeno, ¿hasta cuánto le tienen ustedes capacidad ahí? Hasta 30 libras. Le dijo, bueno, mientras él no necesite oxígeno de alto flujo, ustedes lo pueden manejar. Entonces ella desde allá, a mí me hacían exámenes todos los días, me tomaban placas de tórax todos los días y se le enviaban a ella, y ella desde allá a control remoto pues manejaba, porque le dijo a mi sobrina, mira, le dice, él le dice, ahí donde está, le dice, está bien, está con, lo pueden estabilizar y está con pacientes, le dije, que son pacientes COVID. Pero si lo moves a un hospital, ya puede ser el mejor hospital. En todos los hospitales hay bacterias residentes, hay microbios, hay otras enfermedades. Y ellos le dicen, como se les bajan las defensas para poder atacar la enfermedad, lo traes a un hospital y se puede contagiarle de algo más y ya no va a morir de COVID, no que puede morir de algo otra cosa. Entonces, porque las personas que tenían una enfermedad base también eran como las más afectadas. Y ese es mi problema. Yo soy hipertenso y también tenía problemas de los pulmones. Estuve 15 días interno con oxígeno, una experiencia horrible. Bueno, yo he vivido muchas experiencias difíciles, ¿va? Gracias a Dios soy un sobreviviente de muchas cosas que me han pasado y Dios siempre ha estado conmigo en todo momento. Pero una de las cosas horribles es esa muerte por asfixia, porque el COVID era como, yo sentía como que lo agarren a usted de la garganta, de que le aprisionen acá la tráquea y que quiera respirar y no puede. Es horrible, horrible. Yo veía a la gente como se desesperaba y morir, caer, tirarse al suelo y revolcarse y ponerse morados y arrancarse las guías del oxígeno. Y otro amigo me contaba una experiencia similar, porque me imagino que eran situaciones totalmente diferentes. En algunos casos estaba hospitalizado y a la par estaba otro amigo en otra cama y el día siguiente ya no lo vio y le informaron que había fallecido. Entonces me imagino que psicológicamente también el encierro, el impacto que tiene. El impacto psicológico es bien traumático, podríamos decirlo, por el hecho de que yo también viví la experiencia de estar ahí con un señor que a él lo dieron de alta. El paciente más grave que había ahí era yo. Y cuando yo me iba, él me dijo, mire, Salazar, me dije, tenga fe, me dijo, confía en Dios, Dios nos va a sacar de aquí. Mire, así como me voy yo ahorita, así va a salir usted de aquí primero Dios y confiemos en Dios. Y él salió y resulta que a los 4 días de haber salido recayó, lo llevaron ya a San Pedro y ella murió. Igual la experiencia del doctor, ¿va? El doctor a mí me llamó, cuando estando yo interno, me era muy, hey, vos me dije, ¿cómo es esa papada del COVID? ¿Vos qué se siente? Mira que yo he estado mal estos días 17. Y le dije, bye. ¿Y por qué no se ha ido? Es que me he estado tratando, me dije, por otra cosa que creí que era, pero ahora ya siento que se me canso para respirar. Y resulta que cuando él llegó al centro de estabilización, ya no lo pudieron estar ahí, sino que lo mandaron para Santa Rosa. De Santa Rosa lo mandaron al Catarino y solo a morir se fue allá a San Pedro. Y era también bien difícil o denigrante que le diera una gripe a uno o algún resfriado porque ya pensaba que era COVID, ¿va? Sí. O que empezara a sentir los síntomas y no sabía si era sintomático, porque muchas personas también
podría que le dio el COVID, pero nunca presentó los síntomas. Sí, es que como depende de los organismos, ¿va? Hay gente que le dio COVID y ni siquiera se dio cuenta que le dio, pero sí hubimos muchos que sí sentimos los embates de la enfermedad, muy horrible. Y muchos familiares también que, bueno, la pérdida de estos familiares, el impacto en la vida de uno, porque después de la pandemia todo volvió a la normalidad, pero estando en pandemia los precios de las cosas eran súper elevados, el encierro es tener que estar esperando a ver a qué hora se terminaba. Fíjese que muchos criticaron esa situación del toque de queda, ¿va? Pero yo sí creo de que nos favoreció en cierta forma por el hecho de que retrasó un poco la expansión de la pandemia en el país. El encierro retrasó un poco y gracias a Dios cuando yo ya me contagié, y cuando ya en Honduras el COVID contagió a la mayor parte de los que lo padecimos, ya se habían hecho estudios sobre cómo poder atacarlo. Porque uno estaba traumado. Pues yo creo que todos vimos en televisión las escenas de lo que pasaba en Italia, por ejemplo, a los camiones del ejército con aquellas cantidades de muertos, con una excavadora abriendo una fosa común para tirar los muertos y les tiraban gasolina y les prendían fuego y ahí los aterraban. Sí, porque ni siquiera chance de velarlo. Ni siquiera chance de velarlo ni saber. Imagínense la gente que no supo ni siquiera dónde quedó su familiar. ¿Quién de todo eso que enterraron ahí era su pariente? Y en cuestión de un día, una noche, ya no lo volvieron a ver, lo enterraron, lo quemaron. Veíamos escenas de lo que pasó, por ejemplo, allá en Sudamérica, en Perú, en Ecuador, donde la gente se moría en la calle, se moría en los apartamentos y nadie tenía valor de ir a sacarlo. Terminaban putrefactos ahí en su cama porque no había quien los fuera a sacar, porque todo el mundo le tenía miedo a la enfermedad porque no se conocía de ella. Entonces, cuando ya aquí en Honduras, gracias a Dios, como le digo, a raíz del encierro, eso permitió que cuando ya la mayoría nos contagiamos, ya se habían hecho estudios. ¿Qué pasaba en una situación, en un principio? Empezaron a atacar la enfermedad con algunas medicinas que más bien provocaban más ligero la muerte. Eso pasó. Una de las cosas que hacían era que había algunas medicinas que le bajaban de un solo las defensas. Entonces el cuerpo quedaba proclive a cualquier otra enfermedad, ya no moría de COVID, no que alguna otra enfermedad, otra bacteria se aprovechaba. Y la persona moría de eso. Eso pasó bastante. Cuando se empezó con el COVID no se sabía y usaban anticoagulantes porque se creía que habían hemorragias internas. Y a raíz de las autopsias que le hicieron algunos cadáveres en Europa, en Italia, en Francia, descubrieron que no, que más bien eso provocaba, que era al contrario, que más bien había que ralear la sangre. Agilizaba más la muerte. Estos doctores hondureños que salieron con este famoso tratamiento maíz, que fue famoso en todo el mundo y que se usó en muchos otros países, que fueron muy reconocidos incluso por la Organización Mundial de la Salud, estos dos médicos hondureños que descubrieron que por cierto también todas las medicinas son así, ¿va? Crean reacciones secundarias y como los organismos son diferentes, algunos decían que les hacía daño ese tratamiento, otros los curaba, pero sí salvó bastantes vidas. Todo eso, gracias a Dios, nos ayudó. No se puede decir con exactitud que tal vez este tratamiento sí favoreció y no favoreció. Pero con la experiencia de vida, en el caso suyo, le sirvió. Mire, cuando uno está grave y lo primero que quiere morir, uno opta por lo que le digan. A mí me decían que los orines de vaca eran buenos para eso, yo te tomaba o lo que fuera. De chucho. A raíz de mi canal,
Pues yo tuve mucha comunicación con el doctor Hueso de Islas de la Bahía y otra doctora, no recuerdo en este momento el apellido, que son los que recetaban aquel tratamiento que era con cloro. Unas gotas de cloro en el agua y tomar eso. Y yo los entrevisté incluso en el canal vía Zoom. Para ellos daban consejos a la población. Y al final eran como experimentos, que estaban probando si funcionaba. De hecho, aquí hubo un médico, un doctor muy amigo mío, que me dijo, cuando se dio cuenta que yo estaba con COVID, entonces me llamó y me dijo, fíjese Salazar, que yo tengo un tratamiento, me dije, que se está usando en México, solamente me dije, que está de forma experimental, me dice. No estamos experimentando con él. Yo lo tengo, me dije, y se lo puedo proporcionar, pero no vaya a contar, no le voy a decir a nadie, no le voy a decir a los médicos que lo están viendo ni a nadie. Solo para ver si funciona. Sí, porque me dio un bote así de píldoras, unas pildoritas, como un dulcito, que había que chupárselas, creo que 5 al día. De ahí me decía que mi esposa fuera a la clínica de él con boté 1 litro de agua y él echaba ahí un líquido, no sé qué, del mismo tratamiento que usaba, y me lo llevaba como agua de tiempo para estar tomando. Y lo que me decían, yo lo hacía, porque la verdad es que uno no quiere morirse. ¿Va? Y incluso las mismas inyecciones, que decía la gente que le ponían un chip o se inventaban cosas de que tal vez la misma inyección le agilizaba más rápido la enfermedad. Hubieron muchas personas que creo que no se vacunaron. Eso fue después cuando salió la vacuna. Pero creo que muchas personas no quiso vacunarse porque tenían miedo. Sí, tenía miedo, pero fíjese que yo más bien, cuando salió la vacuna, yo fui el primero que quería ir a vacunarme. De hecho, por el hecho de ser periodistas, nosotros fuimos de los primeros que nos vacunamos, porque está más expuesto. Ajá, a través de la APH y del CPH se consiguió con el Ministerio de Salud de que vacunara a toda la gente de la prensa. Y no vinieron vacunas para todos. A Santa Rosa me acuerdo que vinieron como 30 vacunas. Contadas, hacían fila. Sí, para vacunar a todos los periodistas de aquí. De ahí los funcionarios públicos. A mí me tocó, y aquí lo voy a decir, no puedo decir el nombre del compañero, pero a mí me tocó que sobornar a un compañero que era el que estaba coordinando para lograr de que a mí me apuntaran y me pusieran la vacuna. Después de eso, pues vino la segunda dosis, total de que yo me puse las 5 dosis, me puse de vacuna y los refuerzos y todo. Y hay mucha gente que dice que les dejó como efectos secundarios. Tal vez hay personas que dicen, yo he escuchado, después de la vacuna quedé con una alergia o me duele la cabeza después de la vacuna. Le echan la culpa a la vacuna y que tal vez pueda hacer su gestión, ¿va? O pudo haber sido también secuelas de la misma enfermedad, ¿va? Porque muchos quedamos con secuelas diferentes. Por ejemplo, mi esposa perdió el sentido del olfato y del gusto. Y todavía no lo recupera. Hasta el sol de hoy dije que empieza a sentirle gusto a la comida. El olfato lo perdió y lo recuperó como a los 8 meses. ¿Y en el caso suyo? En el caso mío, yo gracias a Dios no perdí el olfato, pero sí yo viví una experiencia con mis pulmones, pero también ya que estamos acá y que tenemos la oportunidad de llegar a mucha gente a través de este video, pues también quiero dar testimonio de que Dios obró en mi vida para que yo me recuperara de esa enfermedad tan fatal. Nosotros transmitíamos las misas en el canal todos los domingos y el padre estaba en la iglesia dando la misa él solito. Y el camarógrafo que mandaba yo con la cámara ahí grabándolo, y el padre dando la misa con mascarilla. De lejos. Y con otros 2 ayudantes ahí, monaguillos que le acompañaban, la iglesia cerrada, y se transmitía la misa. La transmitíamos por el canal, todos los domingos transmitimos las misas. Un domingo estaba yo viendo la misa en la noche. Y el padre siempre oraba por mí en la misa y pedía que oración por mí porque sabían que yo estaba interno. Entonces yo sentí algo
y en ese momento tenía el PCR en 96. Con ese grado de infección yo ya tenía que movilizarme para Santa Rosa, al centro de COVID. Empecé con 9, con 12, con 24, y fue subiendo el grado de afectación a los pulmones. Allá los pulmones míos ya se miraban blancos. Ya cuando llega a 100, ya es que ya. A 120 era mortal. Y usted lo tenía en 96. Ajá. Todos los días en la mañana me sacaban sangre, me tomaban radiografía, y mi esposa llegaba o mandaba a alguien de los compañeros del canal a traer las muestras de la sangre para llevarlas al laboratorio para medirme cómo estaba el PCR, cómo estaba. Bueno, habían varios exámenes, como 5 exámenes, el paquete que le hacían a uno, que por cierto eran exámenes caros también. Mucha gente no tenía acceso a hacérselos. Ese día, ese domingo que estaba viendo la misa, le dije yo a la doctora que me vio cuando llegó a chequearme, le dije, doctora, le dije, mañana yo voy a estar bien. Me dije, pues ojalá, me dije, primero Dios, no, yo voy a estar bien. Mañana yo voy a estar bien. Bueno, vamos a esperar los exámenes. Me dijo, ojalá porque iba subiendo cada vez que me hacían exámenes, me acuerdo era cada 2 días o cada 3 días que me hacían los exámenes, y la infección aumentaba en vez de bajar, aumentaba. Me aplicaban esteroides, que eso me engordó bastante, le pegaba ansiedad a uno de comer. Y ese día, el lunes que me mandan a hacer los exámenes, de tenerlo a 96, me bajó a 42. A 42. Entonces me dije, gracias a Dios, vamos para abajo, ya no va a haber necesidad de remitirlo al centro de COVID. Porque ahí antes me mandaban para allá, se moría. Sí, se terminaba de contagiar más. Sí, le tenía miedo. Entonces, bajó a 42. Ya ves, le dije yo, voy. El siguiente que me manda a hacer, ya me salió normal. Menos. Ajá. Bueno, y ahí fue bajando, fui mejorando. Y cuando me vio la neumóloga que me miraba, cuando terminé. Pero es algo que los pulmones se calcigenan. Áreas de los pulmones dice que se convierten como en piedra pómez, que dice que si se toca se deshace, como que es espumilla. Como que fuera polvo. Como que fuera polvo. Así de afectados estaban mis pulmones. Tío, me dijo, te va a quedar con un serio problema, y eso puede ser irreversible o con un tratamiento de años, de unos 10 años, podría tal vez volver a recuperar los pulmones. Y lo mismo me decía la neumóloga que me miraba. Usted ya no va a poder cantar, usted ya no va a poder hablar mucho, ya no se va a poder agitar, ya no va a poder hacer esto, ya no va a poder hacer lo otro. Aquel montón de recomendaciones. Y le dije yo a la neumóloga, mire doctora, le dije, si Dios me levantó de esa cama y no me morí, pulmones nuevos me va a dar, porque Dios no hace nada a medias. Sí. Y si Dios me levantó de ahí, yo confío en Dios que Él me iba a levantar de esa cama. Y si Él me levantó de ahí, me va a dar pulmones nuevos. Pues, ojalá, me dice, qué bueno, admiro su fe. Me dijo, siga así, hay que ser positivo y primero Dios, pero cuídese. Mire que no haga esto, que no haga lo demás. Y dentro de 6 meses se va a hacer una resonancia magnética de los pulmones. Y viene para evaluar. Bueno, sí me cuidé. Me cuidé porque también vi los casos de gente que salía del centro de tratamiento y al llegar a la casa empezaba a hacer cosas que no estaban acorde a lo que le habían mandado y volvían a recaer, y ya la recaída era mortal. El que recaía se moría. Resulta que cuando me dan los resultados y se los llevo a la neumóloga, mis pulmones estaban sanos. Sin nada. Como cipote de 15 años. Totalmente sano. Totalmente sano. No había nada de lesiones. Y nos explicaba cómo fue. Me dijo, realmente, me dijo, Dios le hizo el milagro. Un milagro. Dios le hizo el milagro porque como estaban pulmones y veíamos las placas. Y usted miraba toda la foto.
Miraba la radiografía. Miraba las radiografías que me tomaba cuando estaba con el COVID, donde se miraban las placas transparentes, va. Totalmente dañado. Transparentes, totalmente dañados, áreas calcificadas y qué. Mirábamos las radiografías de cuando yo estaba interno. Y ya la radiografía, después de eso, los pulmones negritos, bien remarcados, negritos. Sanito. Sano. Guan.